paso a presentarlas. Mercedes Martín es doctoranda en Ciencias de la Educación por la UNLP, es magíster en Procesos Educativos Mediados por Tecnología, es especialista en Educación y Nuevas Tecnologías por Flaxo y licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA y profesora de Educación Primaria. Eso habría que decirlo primero. Claro. Se desempeña como profesora adjunta en la Cátedra de Tecnología Educativa de la carrera de Ciencias de la Educación de Humanidades de la UNLP. Es coordinadora del área de formación y asesoramiento en la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata. Es directora de la Maestría en Educación de la Opción Pedagógica a Distancia de Humanidades de la UNLP. Es directora de la Maestría en Educación Universitaria de la UNOVA. Además, es profesora de posgrado en diferentes universidades nacionales. Mercedes codirigió, dirigió y forma parte de diversos proyectos de investigación vinculados con la educación, las tecnologías digitales, la divulgación científica y el campo profesional. Es autora de artículos, libros y capítulos de libros sobre enseñanza mediadas por tecnologías digitales. Además, forma parte de la red TEAR, Red de Equipos de Docencia, Investigación y Extensión en Tecnología Educativa. Por su parte, Julieta Montero es coordinadora de la especialización docente en Escuelas y Cultura Digital de la Dirección de Formación Docente Permanente de la Provincia de Buenos Aires. Desde 2011 es formadora ETR de Cultura Digital de la misma dirección, donde además se desempeña en otros cargos de coordinación de equipo y en el campus ABC. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Educación en la Universidad de San Andrés, y es especialista en Formación Docente y Cultura Digital, campo en el que también desarrolló tareas de docencia, investigación y evaluación de políticas públicas para Flaxo, UNIPE e Infode, entre otras instituciones. Por su parte, Valeria Como es coordinadora general de Educación a Distancia de la Dirección de Formación Docente Permanente, es también formadora ETR de Cultura Digital de la misma dirección, se desempeña en el campus ABC desde el año 2009, desde distintos roles para la formación docente. En su formación académica se define como un sujeto híbrido entre la carrera de Análisis de Sistemas, que es su titulación de base obtenida en la Universidad Nacional de Luján, la licenciatura en Tecnología Educativa, que cursó en la Universidad Tecnológica Nacional, diversas especializaciones en entornos virtuales y en educación y TIC, y el actual desarrollo de su tesis de maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Flaxo. Así que les damos una bienvenida con un aplauso. Bueno, buenos días. Me escuchan, ¿no? A mí me escuchan sin micrófono, así que y buenos días a quienes nos acompañan en la transmisión de este panel. Bueno, en primer lugar quiero agradecer dos cosas. Una, la invitación. Siempre son bienvenidos estos espacios para repensar, para pensar ahora, después de haber escuchado el primer panel y a Karina después, ¿por qué no puse otra cosa en la presentación? Porque justamente estos espacios tienen estos efectos, ¿no? Que tienen que ver con todo el tiempo ayudarnos a repensar lo que a veces en la cotidianeidad pensamos rápido, porque tenemos un listado de cosas por hacer, cuestiones que responder, entonces siempre es interesante compartirlos. Y por otro lado, le quiero agradecer especialmente a la Dirección de Tecnología Educativa, porque este año nos abrió la puerta, como ustedes escucharon ahí, yo doy una materia en la carrera de Ciencias de la Educación, que es Tecnología Educativa, y este año empezamos una relación incipiente entre la dirección y la cátedra, y yo, digamos, y agradezco enormemente la posibilidad de ayudar a nuestras y a nuestros estudiantes de pensar en territorio, ¿no? A veces, cuando pensamos en la formación académica, pensamos en muchas teorías, en muchos autores, en mucha bibliografía, y a nosotros nos gusta más, además, ¿no?, ver qué pasa en las escuelas. Y bueno,
este año lo inauguramos. Con esto les estoy avisando que no se salvaron de nosotros porque terminó el cuatrimestre, sino que inicia otro y pensaremos cómo continuar. Pero han sido muy generosas y muy generosos en esta articulación. Bueno, empezamos este panel, ¿no?, que va a estar continuado con algunas preguntas, con una de índole más general, que tiene que ver por qué nos formamos para los escenarios educativos digitales, ¿no? ¿Qué hay ahí de particular para que pensemos especialmente la formación docente vinculada con estos temas? Y acá me gustaría pensar con ustedes si estos escenarios digitales son escenarios fuera de la escuela, si corren en paralelo a la escuela o si están en la escuela, y me aventuraría más diciendo, ¿son también la escuela? ¿No? Yo tengo una posición tomada frente a eso, pero generalmente eso entra en tensión con cómo el sistema educativo o algunas escuelas o algunas gestiones, ¿no?, piensan estos escenarios. Hace poco, ante un incidente de cantidad que tiene que haber referidos a las redes sociales y los y las estudiantes, una respuesta de una escuela era, pero eso pasó en las redes, no pasó en la escuela, ¿no? Y acá me parece que hay un punto que hay que pensar, pero que también hay que pensar de manera conjunta, de manera colectiva y de manera institucional, ¿no? Una de las primeras tomas de posición que podemos tener con respecto a la formación docente, que si bien muchas veces tiene que ver con una transformación individual de mis prácticas, el proceso es un proceso que está acompañado, ¿no?, por un proyecto institucional, y en este caso podríamos pensar por un proyecto del sistema educativo que comienza o continúa, para ser justa, adoptando estas modificaciones culturales que tienen que ver con la tecnología, con las tecnologías digitales, como parte, ¿sí?, de sus problemáticas. Yo creo que no hay manera que estos escenarios no estén en la escuela, por muchos esfuerzos que hagamos, ¿no? Por límites que querramos poner, por prohibiciones que querramos implementar, porque son escenarios culturales, y no hay manera de dejar la cultura fuera de la escuela, digamos, sería una gran contradicción. Y acá traigo una cita de Silvia Bacher, que ya en el 2016, piensen que hace casi 10 años, pensaba en la integración de las tecnologías desde la formación ciudadana, ¿no? Y acá tenemos otro punto, que es, si dejo fuera, ¿no?, o si intento dejar fuera toda la problemática cultural que atraviesa el campo formativo con las tecnologías digitales, lo que hago es dejar afuera la formación ciudadana de estas ciudadanas y ciudadanos digitales que somos todos y todas, ¿no? Porque a veces se lo digamos
a nuestros y nuestras estudiantes. Tenemos que formar ciudadanos y ciudadanas digitales. Y nosotras, ¿cómo son nuestras prácticas, no? Y acá me parece que comienza a vislumbrarse esta idea de la educación tecnológica o de la educación atravesada por las tecnologías digitales como un derecho. Porque en realidad no verlo así significa dejar afuera, ¿sí?, un montón de las problemáticas, de las circunstancias, de las realidades que vivimos todas y todos, pero a los que nuestras y nuestros estudiantes se enfrentan, muchas veces con muy pocos recursos propios, porque son escenarios nuevos. Les contaba a Bárbara, yo trabajo en la universidad y trabajo un montón en formación de profesores de la universidad en estos temas de mediación de las propuestas de enseñanza con tecnología. Y cuando pensaba esta charla y pensaba en ustedes, que no son mi público habitual, ¿no? Yo estoy más acostumbrada a trabajar con profesores universitarios, me das bien problemas, porque la formación docente en los otros ámbitos que no son los universitarios tiene un peso mucho mayor. Y ustedes deben tener un montón de recorridos a los que yo no estoy habituada que que los profesores y las profesoras con las que yo trabajo tengan, ¿no? Yo siempre hago toda una disquisición sobre el conocimiento disciplinar, el conocimiento pedagógico, porque el conocimiento pedagógico en muchas áreas de la universidad es como una caja negra, nadie sabe muy bien de qué estamos hablando, lo importante es saber los nombres, las fórmulas, los autores, ¿no? Yo dije, no, todo esto acá no va, ¿no? Porque ustedes tienen una gran trayectoria de formación docente y pedagógica. Bárbara hizo el chiste cuando dijo profesora de educación primaria, lo tendría que haber dicho primero, y eso lo sé también por mi propia experiencia y porque me ha tocado, he elegido transitar la escuela. No tenía estos problemas de las tecnologías digitales, tenía otros, pero no lo tenía todavía. Pero sí soy consciente de cuánto interés y cuánto se problematiza en el sistema educativo la formación pedagógica, ¿no? Entonces, no es un tema en el que vamos a descubrir demasiadas cuestiones porque ustedes tienen una gran trayectoria de formación. Y acá vuelve a aparecer en esta idea de la formación docente, la idea de la ciudadanía, ¿no? La idea de educar al ciudadano, pero ¿a qué ciudadano? ¿A qué ciudadano y a qué ciudadana? ¿De qué territorio? ¿No? Cuando la escuela se crea justamente para educar al ciudadano, se pensaba solo en un territorio físico. Y ahora se nos ha complicado esta cuestión del territorio físico, ¿no? ¿Cuáles serían los componentes de nuestras idiosincrasias, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Hay muchas cuestiones que complejizan aquello que hacíamos habitualmente o tradicionalmente como acciones educativas. Y acá les traigo un concepto, que no es mío, es de Ernesto Gore. Ernesto Gore es un profesional de la educación de la UBA que trabaja en capacitación. Hace, digamos, su
su expertise es la capacitación. Y él dice, la capacitación es hacer visible lo invisible. Y hoy Karina habló también de visibilizar algunos procesos, ¿no? ¿Y cómo se hace visible lo invisible? Y acá me parece que hay algunas cuestiones que pueden ser interesantes para cuando pensamos la formación docente. Pensar que la formación no provee de soluciones didácticas prolijas para demandas de aprendizaje o para problemáticas claras y precisas. No lo hizo nunca, mucho menos lo hace ahora, con la complejidad, ¿sí?, que describió Karina en su charla. Y por lo tanto, la propuesta es también toleremos algo de esa incertidumbre que nos da no saber cómo, es decir, cuál es la solución para una determinada problemática, porque esa solución seguramente, o ese abordaje más que esa solución, se construye y se co-construye con los y las colegas, con los y los equipos docentes, con los y las estudiantes, ¿no? Lo que uno puede aprender justamente son maneras de hacer, maneras de pensar, maneras de valorar y maneras de vincularse, ¿no? Por supuesto, algunas cosas concretas, ¿no? Yo siempre que me escucho diciendo esto digo, todos deben pensar, qué lindo todo, pero al aula entro yo, a la reunión de padres voy yo, ¿no? Y tengo que decir algo concreto porque si yo arranco con las maneras de vincularse me van a decir, bueno, pero ¿qué vas a enseñar? ¿No? Pero acá estamos pensando en nuestra propia formación. Promover reflexiones sobre las tareas y el hacer colectivo. Venimos insistiendo mucho con lo colectivo, yo creo que es algo que hacemos desde siempre, pero que hacemos en estos últimos tiempos donde pareciera que lo colectivo es una mala palabra o es una pérdida de tiempo o es una manera de no hacer nada. Yo creo que hay que poner, digamos, lo que les propongo es ponerlo en valor con nuestros y nuestras estudiantes, confiar en esos procesos grupales. Karina hablaba de maneras de evaluar disruptivas y yo siempre pienso en las evaluaciones grupales, en las evaluaciones colectivas, donde lo importante quizás es reflexionar sobre el proceso y no tanto diferenciar qué hizo cada uno para llegar al resultado, ¿no? Porque eso también, digamos, cuando usamos lo colectivo pero lo que queremos evaluar es lo individual, tenemos problemas, ¿no? Y además dejamos de poner en valor esa producción colectiva. Reconocer el valor formativo del contexto, reconocer los riesgos del contexto, también les diría hoy, y construir en diálogo. Dice Gore también que la forma de capacitarse es poner a los actores a conversar, porque cuando quienes realizan una tarea conversan sobre ella, lo que hacen es poner en evidencia aquello que para cada uno quizás está tan naturalizado que no se da cuenta de del valor de lo que está haciendo. Por eso es esta idea de hacer visible lo invisible. Hacer visible lo invisible también ayuda a poner en valor aquellas tareas que hacemos en el día a día y que quizás no les damos, no quería decir valor otra vez, pero no me sale, el valor que realmente tienen. Algunos desafíos de la formación. Las realidades
donde se desarrolla la enseñanza. Digamos, justamente no hay manera de desprendernos de los contextos en los que trabajamos. Las particularidades de los contenidos, ¿no? Cuanto más avanzamos en el sistema educativo, más diferenciación temática, disciplinar encontramos, y hay algunas cuestiones que requieren determinados desafíos que tienen que ver también en enseñar cómo se piensan esas disciplinas, cómo se piensan científicamente, y no solo, ¿no?, en que se acuerden algunas cosas. Las estructuras de los equipos docentes, ¿no? La posibilidad de no trabajar solos y solas, de trabajar con otros y otras, la formación pedagógica de la que hablábamos recién, y algo que es central, que son las formas de circulación del conocimiento en la cultura digital. Muchas veces los reclamos que se le hacen al sistema educativo no se acuerdan, no saben leer, no saben nada. Yo sabía y ahora no. Tienen que ver con una realidad donde quizás era muy importante recordar toda la información, porque el único lugar donde podíamos buscarla eran los edificios, ¿no?, en las personas que habitaban esos edificios, que eran las escuelas, las universidades, los centros de capacitación. Ahora sabemos que eso no es tan así. Esa deslocalización hace que la información circule de otras maneras. Por lo tanto, esos tiempos, esos encuentros con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes pueden tener que ver con otras propuestas que no sean necesariamente recordar datos, ¿no? Porque además, eso sí, las máquinas lo hacen mucho mejor que nosotros. Lo que no hacen mejor es crear con esos datos, Karina decía, proponer metáforas, hacer humor, ser irónicos, ser irónicas, digamos, un montón de cuestiones humanas que por el momento nos pertenecen solo a nosotros y a nosotras. Acá les traje, Redes o Paredes es el nombre de un libro de Paula Sibilia que tiene unos años, pero que todavía cuando uno lo lee hay muchas cuestiones de la vigencia, de esa propuesta. Y acá, un poco cuando pensábamos este panel, yo pensaba, decíamos, bueno, las tecnologías digitales, la cultura digital nos trae un montón de desafíos, un montón de cuestiones, pero también nos traen nuevas problemáticas, ¿no? Entonces a veces nos enojamos, pero no es porque antes no teníamos problemáticas, porque estas son nuevas o son diferentes o son todo el tiempo una distinta, porque la digitalización tiene que ver también con una aceleración que nos trae problemas a todos y todas. Quienes investigamos en estos temas solemos decir hacer rápido la tesis, porque si tardás un poco, la tesis cuando la vas a presentar la tenés que tirar, porque no, estás hablando de algo que pasó hace 2 años, la pandemia. ¿No? Ya está, ¿cómo recupero la pandemia si ya pasó? Entonces, en términos de investigación nos trae muchos problemas que otras disciplinas no tienen tan... Bueno, en términos educativos, la digitalización también nos trae ese problema. Las problemáticas se modifican todo el tiempo. Por eso digo nuevas,
o escribo nuevas y cuando lo voy a leer pienso, por ahí algunas ya están re viejas, ¿no? Y hay otras. Pero bueno, esto es parte también de lo que tenemos que aprender con la cultura digital, que ya no tenemos cuestiones tan asignadas, tan definidas, y nos tocó esto. Digo, dice, algunas cuestiones acá son de Paula Sibilia, otras las fuimos construyendo, que tienen que ver con el jaque a la transmisión, ¿no? Todo esto que decimos de cómo circula el conocimiento, de los desarrollos tecnológicos, de la inteligencia artificial generativa, de los desarrollos de la tecnología, de la gamificación, digamos, de todas las cuestiones que empiezan a atravesar lo educativo, aunque no fueron pensadas específicamente para lo educativo, pero atraviesan ese escenario. ¿Se acuerdan el de la primera slide? Bueno, ese escenario es paralelo, es en la escuela, es afuera. Ponen en jaque el modelo transmisivo, que ya estaba puesto en jaque, pero ahora lo pone mucho más, ¿no? Porque por más que esté problematizado, es un modelo muy difícil de abandonar, pero no solamente por nosotras y nosotros que damos clase, que les digo esto mientras doy una charla, ustedes están ahí, yo hablo y digo hay que poner en jaque el modelo transmisivo, sino por algo que preguntaban por ahí, que tiene que ver con lo que es el ideario de lo que se hace en la escuela o de lo que es educar. Entonces, si no anoté nada en el cuaderno, no hice nada, es decir, esto a veces lo contestan los mismos estudiantes y las mismas estudiantes. ¿Qué hiciste en la escuela? Nada. Nada porque no lo anoté o porque no lo escribí y porque también desde el rol de estudiante es difícil reconocer lo que se hace cuando no está centrado en la transmisión y en la reproducción, ¿no? Y acá sí tienen el resto del sistema educativo una problemática que en la universidad, por el momento, no tenemos, que tiene que ver con las familias, con cómo se lee eso, porque lo lee mi colega, quizás lo trabajo con mis estudiantes, pero para las familias, generalmente, la educación tiene que ver con la transmisión. Entonces, ahí tenemos como mucho trabajo por hacer. Por eso les decía, es un trabajo que no se hace en soledad. Es un trabajo que puede ser parte de un proyecto institucional. Entonces, si empiezo a problematizar estas ideas de cómo pensamos, ¿sí?, la educación en nuestras instituciones, nos hacen el trabajo más sencillo. Ya sé que no siempre es así. El otro tiene que ver con el fantasma de la dispersión, ¿no? Porque la distracción se inventó cuando se inventaron los teléfonos celulares. Nunca nadie antes se distrajo en ningún momento. Es más, todos ustedes están pensando solo en lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y nadie está pensando si habrá café todavía cuando ella termine de hablar, o si llegó el chico de la escuela, habrá comido. Nadie está pensando en otra cosa. Solamente están distraídos y están mirando el celular. Digo, ahí hay algo de la dispersión que también tiene que ver con, digamos, una especie de fantasía, ¿no? Que es que lo que hacemos y lo que decimos es tan interesante que nadie se puede distraer. Después se ponen en jaque dos cuestiones que son fundacionales de lo educativo y del aula, que tienen que ver con el espacio y el tiempo.
¿no? Con las tecnologías digitales, aunque estemos compartiendo un mismo espacio o aunque estemos en un mismo tiempo, se abren las posibilidades, ¿sí? Y a esto muchas veces le decimos hibridaciones, de trabajar sobre cuestiones que tienen que ver más sobre la asincronía. Dice que estoy inactiva, cosa, no sé qué, no sé si enojarme o tal. Sí. Como Bárbara no me decía nada, ahí me dijo, bueno, basta. Lo hizo por mí. Hay un humano detrás. Algo que Paula Sibilia trabaja, que me resulta muy interesante, que tiene que ver con las interacciones o las conexiones, ¿no? Cuando hablamos por WhatsApp, ¿tenemos conexiones o tenemos interacciones? ¿Revisamos lo que decimos o no lo revisamos? Y eso tiene que ver con la trama vincular. No hay una respuesta por sí o por no, lamentablemente, digo. Por eso digo, estas tienen que ver con las nuevas problemáticas de nuestra formación como docentes. Las capacidades para comprender y para analizar, las propias, las que tenemos que desarrollar y las que tenemos que desarrollar con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, porque muchas veces hablamos de todas estas cuestiones como cosas que tenemos que lograr con ellas y ellos, pero le damos poco tiempo a lo que nosotros tenemos que lograr en estos escenarios. Habitar los territorios digitales, nos gusten más, nos gusten menos, nos sintamos más cómodos, nos sintamos más incómodos, creo que tenemos la obligación de saber algo sobre esos territorios. Y solo se sabe nada, enojándose con el que escribe en Twitter, revisando las propuestas transmedias, no entendiendo nada sobre el juego, pero sobre el videojuego, pero haciendo el intento de... Allá en el Pleistoceno, cuando yo era maestra, todavía vivía en Capital. Les estoy hablando de los 80. Y había unos jueguitos que eran portátiles. Mis estudiantes, yo trabajaba con 7º grado, estaban todo el día así. Y yo los odiaba. Entonces un día, así en un acto trastornado, agarro el jueguito de uno, me lo pongo en el bolsillo del delantal y como me olvidé, agarré el jueguito y empecé a jugar. Y no podía parar. Entonces solo entendí lo que les pasaba cuando me pasó a mí. Digamos, cuando perdía las vidas y yo decía, en la próxima puedo. Y ahí empecé a entender qué es esto de habitar esos territorios. Y algo de lo que ya hablamos, que es educar al ciudadano. Y para terminar, este concepto de Giroux, que es el docente cruzador de fronteras, ¿no? Que tiene que ver justamente con la formación, con desandar la propia historia, jueguen a los jueguitos y después los criticamos, con poner en tensión las dificultades, con interpelar los saberes heredados, pero veamos, trabajar más con las preguntas que con las certezas, ¿sí? Y construir estrategias con otras y otros. Y termino con esta frase de Gloria Edelstein, que a mí me encanta y se las comparto, que lo que dice es que para poder hacer todo esto tenemos que asumir plenamente la estatura intelectual de nuestro trabajo docente, que agrego yo, muchas veces está tan cuestionado. Gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Voy a arrancar también como Mercedes agradeciendo la invitación
Muchas gracias a la Dirección de Tecnología Educativa por invitarnos, a los vecinos de Torres, la Dirección de Formación Docente Permanente y Superior. Venimos acá con Valeria en representación de nuestra dirección y agradecemos la oportunidad de diálogo acá y en territorio también, y de trabajar en conjunto el desafío que se viene, que es el de pensar, ¿no?, los nuevos diseños de secundaria y el enfoque para este tiempo, porque esa es un poco la propuesta de la parte de este panel que me toca, que es el qué, ¿sí?, el contenido de esa formación docente para este tiempo. Y para nosotros pensarlo tiene que ver con entender que hace muchos años que trabajamos en esto, muchos de los que estamos acá hace muchos años que trabajamos en esto en la provincia de Buenos Aires, insisto, acá y en los territorios. No estamos empezando, pero tampoco estamos frente al mismo desafío que hace 10 años, sin duda. Y entonces pensar qué formación docente es pensar qué formación docente para este momento que estamos atravesando. Y en ese sentido, nosotros queremos proponer, ¿sí?, un poco como Karina arrancó diciendo, interrogar las miopías. Ella lo hablaba en términos de miopías. Los discursos sobre la cultura digital y el vínculo con la escuela muchas veces repiten dos cuestiones que aparecen a lo largo de los años sin parar, que es la novedad. Hay esto nuevo y hay que incorporarlo. No es nuevo, les estoy compartiendo y ahora voy a eso. Y no solo no es nuevo, sino que además viene atado a lo que Karina llamaba solucionismo, ¿sí?, y Eugenie Morsov llama solucionismo tecnológico, que es la idea de que si traemos las tecnologías a la escuela, entonces todos los problemas de la escuela se van a solucionar. Primero, partiendo de la idea de que la escuela tiene un montón de problemas. Y entonces hay algo de los discursos de la cultura digital o de la tecnología educativa que muchas veces resultan fuertemente antiescolares, resultan una crítica a lo escolar. Y ahí nosotros, hablando desde la gestión de la provincia de Buenos Aires, orgullosa de su enorme sistema educativo, queremos poner una interrogación, ¿sí? En la escuela pasan un montón de cosas hermosas y maravillosas que queremos rescatar y hay mucho de la escuela que nos parece valioso de sostener, ¿no? Y esa es una de las cuestiones de este tiempo. Defender la escuela hoy no es cualquier cosa. Defender la escuela pública hoy no es cualquier cosa. Y es una de las propuestas de qué formación para este tiempo. Y es una de las bases del posicionamiento ético y político que invitamos a los docentes a tener adentro de las escuelas, a las y los docentes, porque tiene que ver con el diálogo precisamente con este tiempo. En clave de que no es nuevo lo que estamos haciendo, en este cuadro que no voy a leer en profundidad, ¿sí?, solamente es una propuesta de lectura, lo que traemos es la idea de que, al contrario de lo que pasó con otras muchas tecnologías de la comunicación, las primeras computadoras personales cuando aparecieron interrogaron inmediatamente a la escuela, ¿no? Aquel libro fundacional de Seymour Papert sobre las computadoras y la escuela es de 1981, ¿sí? Aparecen las computadoras personales y aparece la idea de que esto necesita estar en las escuelas, de que los chicos necesitan aprenderlos, de que ahí hay un cambio importante a incorporar y que hay un sentido pedagógico fundamental en esas ciencias de la computación, en la informática, en esa aparatología nueva que aparece y que no sucede con otros medios de comunicación, ¿no? No sucedió con el cine, no sucedió con la radio, no sucedió con la televisión y sí pasó con las computadoras. Y desde ese momento hasta acá pasamos por un montón de modelos y formas de inclusión y de diálogo entre lo digital y la escuela, ¿no? En un primer momento aparece el taller extracurricular, aparece el laboratorio de informática, porque a esta estructura, a esta propuesta curricular siempre fue correlativo un modelo arquitectónico escolar de la arquitectura de la tecnología educativa en las escuelas, y entonces en las primeras décadas las computadoras se ubican en el laboratorio de informática, ¿no? Mientras en los 80 teníamos talleres extracurriculares, primero en las escuelas técnicas. Los primeros talleres en escuelas técnicas de informática fueron en el 82 en nuestro país, o sea, muy cerquita también, ¿sí?, de esas primeras experiencias y de ese discurso pedagógico que planteaba que las computadoras y las escuelas tenían que entrar en diálogo. Después, durante los 90 y el 2000, a partir de la Ley Federal de Educación, aparecen las materias específicas vinculadas con informática, con nuevas tecnologías.
también dentro del laboratorio, y el sentido tenía que ver con enseñar sobre los medios, ¿no? Hay un sentido económico de la formación, un formar recursos humanos. Estos son los nuevos trabajos, los trabajos del mañana, los trabajos que se necesitan para el desarrollo del país, y por lo tanto hay un sentido que tiene que ver con formar para un mercado de trabajo donde la informática va a tener un lugar. Todos estos discursos, por supuesto, hoy conviven y sobreviven, no son discursos muertos, son discursos que atraviesan el campo de la comunicación y la educación. A partir del 2010 lo que tenemos es el surgimiento de Conectar Igualdad, ¿no? Y su enorme impacto como uno de los programas más grandes a nivel global de inclusión tecnológica, por su intención de alcance, por su tamaño, por su inversión, por su multidimensionalidad, que no tuvo que ver solo con repartir equipamiento en el marco del modelo 1 a 1 y laboratorio móvil, sino también dialogando con la producción de contenidos, ¿sí? con la formación docente, con enormes dispositivos donde miles y miles de docentes de nosotros circulamos, ¿sí? Para la formación docente dentro del modelo 1 a 1 y desde un enfoque transversal donde la preocupación empieza a ser la inclusión, se migra, digamos, de un enfoque económico hacia un enfoque político, es enseñar con los medios porque la importancia está centrada en formar a las ciudadanías. Todas cosas que hoy sobreviven, una y otra, y que son absolutamente centrales y que no abandonamos como objetivos de la enseñanza. Pero nos encontramos frente a un nuevo escenario totalmente distinto al de aquel 2010, donde están estabilizados algunas tensiones al interior del campo de la cultura digital que no estaban claras hace 10 años, y ahora voy al detalle de eso, y que hoy sí, algunas tensiones y diría peligros. No me gusta el paradigma del riesgo, pero estamos ante una situación compleja. Nosotros, para pensar el ahora, que acá está solamente como ensayo, partimos por supuesto de la propuesta de la Dirección General de Cultura y Educación, que es poner en el centro la enseñanza, y desde ese lugar es que pensamos en formación docente permanente cómo comenzar o cómo repensar la formación en cultura digital para este tiempo. Y precisamente a lo que abordamos es a la idea de cultura digital. No vamos a hacer un enfoque tecnológico, tampoco desde la Dirección de Tecnología Educativa. Las palabras no hacen a las cosas, ¿sí? No siempre. Las ponemos en tensión y a veces cambiar los nombres no es lo importante es discutir las ideas. Pero nosotros pensamos dentro de la Dirección de Formación Docente Permanente en esta idea de cultura digital, ¿no? ¿En qué sentido? En que lo que nos preocupan son las transformaciones que los dispositivos están generando en todas las dimensiones de la vida humana. Las transformaciones políticas, las transformaciones económicas, las transformaciones en el mundo del trabajo. Y el diálogo, esas transformaciones, cómo ponen en tensión y cómo interrogan a muchas cosas de lo que pasa dentro de la escuela en términos de contenido, pero sobre todo de forma, ¿no? El dispositivo escolar se ve interrogado por estos cambios en los modos de hacer, ¿sí? Consumir y producir cultura y conocimiento, como planteaba Mercedes. En este sentido, desde la cultura digital, nosotros nos planteamos dos cuestiones fundamentales que tenemos que abordar desde la formación docente. Por un lado, trabajar con los docentes precisamente en esas transformaciones que supone la digitalidad, ¿sí? El mundo digital y conectado, esta nueva capa de realidad que habitamos todos los días, cómo precisamente modifica, cuáles son las modificaciones que se producen en la vida humana. Y acá, por supuesto, no voy a describir todos esos conceptos, es un punteo de conceptos y autores, pero sí llegamos a la caracterización de este tiempo, que también la hizo Karina, también la hizo Mercedes, y que tiene que ver con una claridad, sobre todo, y esto es una posición personal, en el modelo de negocios, ¿sí? Hace 10 años todavía no, las empresas, ni siquiera las 5 grandes, tenían exactamente en claro cuál era el negocio, de dónde, por qué eso iba a significar un montón de plata. Hoy el modelo de negocios está clarísimo, ¿sí? Hoy hay un extractivismo de datos, todas las conductas humanas se traducen a datos, que son procesados robóticamente a través de algoritmos, ¿sí? Y el negocio es claramente mantenernos conectados. La monetización del tiempo libre aparece, ¿no? como un rasgo de este tiempo. Todo el tiempo estamos nosotros
produciendo valor, ya no solo en el espacio de trabajo, sino produciendo valor en nuestro tiempo libre, en nuestro contacto con otras personas, produciendo ganancias, sobre todo para 5 grandes empresas, porque otra de las grandes características del mundo digital es la concentración propietaria de la circulación de esos datos, ¿no? ¿Quiénes son las empresas capaces de producir, acumular y producir sentido y significado, ¿sí? Y sacar rédito de esas enormes bases de datos que acumularon con el tiempo sin saber bien para qué, pero ahora saben, ¿sí? Y eso tiene efectos en cómo nos constituimos subjetivamente, tiene efectos enormes en la vida humana. Un ejemplo es, por ejemplo, la reformulación de los mercados laborales a partir de la economía de plataformas, ¿no? ¿Qué pasa con Uber? ¿Qué pasa con Rappi? ¿Qué pasa, no? Con estas formas de trabajo que se encuadraban dentro de modelos laborales construidos históricamente a partir de acuerdos sociales y políticos y que hoy se interrogan a partir de las plataformas, y entonces los gremios aparecen como una institución que no tendría sentido, pero aparecen gremios vinculados a las plataformas, y hay una transformación que es necesario pensar y en la que considero que es necesario pensar porque no vamos ganando, ¿sí? El sentido de las cosas que están pasando es un sentido preocupante para los que creemos en lo público, para los que creemos en la escuela, para los que creemos en la soberanía digital, para los que pensamos que la escuela tiene que ser un lugar de inclusión, ¿sí? Y por ahí es muy conductista lo que estoy diciendo, pero hoy está muy claro para dónde va el mundo de lo digital si no aparecen regulaciones políticas, si no aparecen resistencias culturales, si no nos ponemos a discutir estas cosas en un grupo más amplio que este, ¿no? Esa discusión tiene que atravesar a los docentes y tiene que atravesar a los docentes como trabajadores de la cultura. La otra dimensión que abordamos desde la cultura, desde la dirección para pensar la formación docente para este tiempo, es la dimensión, y en esto se extendió Mercedes, la dimensión que tiene que ver con cómo la cultura digital y esas transformaciones interrogan al dispositivo escolar, ¿no? Esas cuestiones que son tradicionales de la escuela, como la atención radial, ¿no? Todos ustedes mirándonos acá a nosotras y ustedes allá también. Ese modelo de atención está interrogado por la presencia de múltiples pantallas adentro del aula. También estaba interrogado por las pedagogías que plantean otros modos de circulación de la palabra en las escuelas, eso hay que dejarlo clarísimo. Hay también tensiones que tienen que ver con el archivo y el currículum y cómo se jerarquizan los saberes, ¿no? El currículum escolar es una selección de los contenidos socialmente válidos que determinamos, ¿no? que es necesario darles a los nuevos para que conozcan el mundo, operen en él y dentro de lo posible lo transformen para mejor. Bueno, al transformarse los modos de archivo, al desacralizarse el archivo, ¿sí? Al dejar de estar el archivo disponible en instituciones, en grandes edificios regulados por el Estado y estar disponible desde otros lugares, ¿sí? De acceso horizontal, pero de procesamiento vertical, esa selección necesariamente se ve tensionada. ¿Cuáles son los conocimientos socialmente válidos? Es algo que tenemos que repensar y estamos permanentemente en tensión con eso. Y quién los selecciona, ¿sí? Y quién tiene autoridad para seleccionarlos. Porque hoy lo que seleccionan las redes tiene que ver con la popularidad y no con una jerarquía de saberes vinculada con decisiones colectivas que tienen que ver con el orden público, ¿no? Otras cuestiones tensionadas tienen que ver, por supuesto, con los modos de conocer. Lo desarrollaron ampliamente Mercedes y Karina cuando hablan de los datos, de la transmisión en sentido de comunicación, ¿sí? De este modelo bancario donde yo transmito contenidos que el otro aprende. No tiene ya que ver con los modos en los que se produce y circula conocimiento en el mundo, y esto, por supuesto, interroga los modos de hacer escuela. Las cuestiones que tienen que ver con las nuevas autoridades también ponen en cuestión cómo evaluamos, o deberían poner en cuestión cómo evaluamos, y qué es la evaluación como proceso dentro de la enseñanza. Entonces, el segundo punto que nos interesa desarrollar cuando pensamos en qué formación docente para este tiempo es precisamente pensar cómo la cultura digital interroga a la escuela
pero no para transformar la escuela de Cuajo, sino para poder identificar esas problemáticas que son problemas típicamente escolares. El problema de la atención es un problema en el aula y lo fue siempre, ¿sí? Cómo capturar, cómo convocar, cómo invitar a la atención fue un problema pedagógico que no tiene que ver con el celular, con la irrupción del celular en el aula. Y cómo volvemos a pensar ese problema en este contexto. O sea que la idea, la propuesta es desde la escuela y desde los problemas escolares mirar, ¿sí?, a la cultura digital y cómo nos pone en tensión. Y acá traemos siempre el concepto de Inés Dussel y de Blanca Trujillo sobre posibilidades en conflicto, ¿no? Las posibilidades en conflicto que representan las nuevas tecnologías y los nuevos medios digitales y en red, para la enseñanza escolar. Y hay una cuestión que nos preocupa particularmente y que sobrevuela todas las propuestas de formación docente que hacemos desde la dirección, que tiene que ver con la cuestión de la igualdad. En estos nuevos contextos y en esta escuela interrogada por lo digital, lo que nos preocupa especialmente cómo vamos a generar condiciones de igualdad. Y acá lo pensamos también desde Mérier, muy nombrado durante la mañana, ¿no? Y desde Simons y Machelen, que proponen la igualdad como horizonte de la escuela, no como punto de partida ni punto de llegada, sino como utopía que organiza lo que hacemos todos los días. Hacemos lo que hacemos porque creemos que todos pueden y de una forma u otra podríamos llegar, ¿sí?, a un mundo más igualitario a través del trabajo que hacemos dentro de la escuela. Ese horizonte, ¿sí?, no queremos renunciar a él, y lo vemos interrogado en este mundo digital. En este mundo digital, como está configurado hoy, ¿sí?, donde las tecnologías aparecen muchas veces como un vector de profundización de viejas desigualdades, ¿no?, de mayor concentración de los capitales, de mayor distancia entre los mundos culturales de unos y otros, porque parece que las tecnologías igualan, sobre todo si pensamos en la vida de los jóvenes. Muchas veces cuando caracterizamos las vidas de los jóvenes en el mundo digital no hacemos la distinción, ¿sí?, las distinciones que tienen que ver con género, con acceso en función del género o con condiciones sociales de vida. Y ahí tal vez necesitamos más investigación para ver qué está pasando y cómo son los modos de apropiación y los mundos culturales de unos y otros, porque lo que está produciendo la tecnología es una desigualdad que tenemos que poder explicar y conocer para abordar desde las escuelas. Finalmente, la propuesta es pensar en qué aspectos tenemos que acompañar a los docentes y fortalecerlos. Acá van a ver que yo hablo de transmisión, soy de comunicación también, así que entiendo a qué te referís, pero acá nos referimos a la mirada pedagógica de la pedagogía francesa sobre la transmisión, ¿no? La escuela como un lugar donde se transmite la cultura en el sentido de que inscribe a los nuevos en el mundo cultural de los viejos, no como reproducción de lo viejo, sino como acceso al mundo común, ¿no? Esta idea de Cornu, fundamentalmente, o de Norbert Elias, ¿no?, los medios de orientación para manejarnos en el mundo y para operar en el mundo. Y acá, si nosotros pensamos que la escuela es un espacio de transmisión de la cultura, entonces los docentes son trabajadores de la cultura, y los docentes entonces las y los docentes tienen que poder participar de estos debates, conocer, poder caracterizar estos problemas del mundo de la cultura, estas nuevas condiciones de la cultura, y también poder pensar cómo los problemas que presentan en la escuela, cómo los problemas que les toca enseñar, porque si la centralidad es la enseñanza, esa es la pregunta fundamental, cómo los problemas que tienen que enseñar están atravesados por estas dimensiones de lo digital, ¿sí? Y ahí no es aparatología, es reflexión, no es dispositivos, esto lo sabemos todos muy bien. Esto es reflexión sobre el mundo que tenemos y la escuela siempre propuso eso, ¿sí? Es incorporar la dimensión de los problemas digitales. Uno de los sentidos que tiene que los docentes y las docentes nos formemos en conocer las cuestiones del mundo más allá de nuestra disciplina tiene que ver con que hay un sentido fundamental que disputar y es el del lugar de la escuela en las sociedades. Hoy en día es muy importante defender la escuela, ¿sí? Y por supuesto desde la provincia de Buenos Aires la propuesta es construir sentidos que tengan que ver con la importancia que todavía hoy y especialmente hoy tiene la escuela que construimos entre todos.
Bueno, hola, buenos días. Buenos días, ¿no? Ya es tarde, ¿no? Ahí estamos. Bueno, a ver con qué puedo decir de nuevo y con qué les convenzo para que no se vayan. Cierren la puerta. Primero me sumo a los agradecimientos y Juli, bueno, venimos en representación de nuestra Dirección de Formación Docente Permanente, obviamente que pertenece a la Dirección de Educación Provincial de Educación Superior. Se encuentra aquí, quiero mencionarla, la directora de Formación Docente Inicial, Viviana Taylor, así que es una alegría que también poder compartir estos pensamientos con ella. Gracias Santiago, gracias Barbie. Juli dijo, bueno, compartimos los territorios, particularmente lo que me toca en lo cotidiano cada día, y me tienen mucha paciencia, compartimos los territorios digitales, la plataforma del Campus ABC, así que es un placer poder aquí estar también en otro espacio de trabajo y de pensamiento compartido. La parte que me toca es pensar cómo, cuándo, dónde, con quiénes nos formamos. Y es pensar un poco en nuestras trayectorias formativas, ¿no? Entonces, la invitación, yo quisiera invitarles a que se piensen, a que nos pensemos en esto de la manipulación de lo digital, ¿no? ¿Cuándo empezamos a lidiar con estas cuestiones? Es un ejercicio que me gusta cuando llevamos adelante también las formaciones, ¿no? ¿Cuándo? Porque seguramente aquí, cuando hablamos de diversidad, tenemos trayectorias diversas y de acceso a repertorios diversos, y desde el lugar donde nacimos. Yo les cuento que soy nacida en Chivilcoy, en el interior de la provincia de Buenos Aires, y si les cuento mi primer acercamiento a los códigos, que como arranca mi tesis de maestría, yo veía a mi papá de noche, mi papá es informático, y bajaban y imprimía muchas cosas que yo no entendía. Sentencias, eran orden, era algoritmo, en épocas que el algoritmo no nos atravesaba, no atravesaba la ciudadanía, era cuando se programaba un objeto para una función determinada, pero había una externalización. Y hoy lo diferente, y por algo, no sé si está bien o está mal, pero mi papá informático, casi 80 años, sigue programando, pero no tiene una red social, esto es discutible, pero digo, ese fue a lo mejor, lo cuento porque es mi primer repertorio de acceso y lo que me llevó a querer, a buscar, a indagar y a dedicarme como primera carrera a sistemas. En la Universidad Nacional de Luján, quiero decir, para viva la educación pública y viva todo lo que nuestro gobernador acerca. El programa Puentes, el acercar al interior de la provincia de Buenos Aires los centros universitarios. Yo soy primera generación universitaria a través de la Universidad Nacional de Luján, que quedaba cerca de mi hogar. Entonces, invitar a pensarnos históricamente, porque hace mucho que venimos, como dice Juli también, ¿sí? Venimos trabajando, pensándonos con distintos tipos de aparatologías. El hito fundamental, que creo que muchos y muchas estamos atravesados, fue el programa Conectar Igualdad, cuando empezamos más en lo que es en la escuela, ¿no? Muchas veces pregunto, ¿cuándo empezaste? Y a veces te dicen, en la pandemia, porque nos quedó tanto registro, y al docente le quedó tanto registro de la pandemia, que a veces lo marcan como hito, y tenés que indagar más allá para recordar todo lo que hiciste antes en la escuela, ¿no? Pero lo fuerte, lo que nos atravesó. Pensarnos territorialmente, acá, corazón de provincia de Buenos Aires, disculpe, acá es pensar, nos pensamos, me encanta, ahí yo traje un mapita también, el que tenemos en el campus. Territorialmente nos pensamos en todo este territorio complejo, diverso, que siempre lo dice nuestro director de Cultura y Educación, pero es que es así. ¿Cómo te formaste en tu territorio, en tu espacio, en tu distrito, en tu región? Porque también hay diversidades en eso. Institucionalmente, el espacio de la escuela como espacio de formación, que estamos poniendo más desde la dirección, más en valor la formación en la escuela, el dispositivo, lo que llamamos situado, ¿sí? El pensar, ¿por qué es muy diferente? Porque es mucho más fácil también un tipo de dispositivo de formación que llevas en una externalidad también a trabajar dentro, donde está el crudo de los problemas, el crudo de las situaciones ahí que nos atraviesan. Como sujetos políticos, que es lo que ya vienen diciendo mis compañeras, trabajadores y trabajadoras de la cultura, con el sujeto que llega hoy, tengamos o no, por supuesto que, y siempre como también lo dice
Alberto Sileoni, primero las deudas sobre la mesa, por supuesto, pero así, tengamos o no tengamos recursos en la escuela, el sujeto que llega hoy a nuestras aulas es un sujeto, mayormente, si está en sociedades conectadas, es un sujeto, sujetita, transformado, transformada por la digitalidad, esté o no adentro. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de prohibiciones y demás, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque el sujeto ya llega, la cultura, o sea, lo digital nos atraviesa. Lo digital entra en la escuela, llega un sujeto, salvo que viva totalmente desconectado, desconectada, que no tenga... Si no, lo digital ya está acá, está en cada persona, que atraviesa desde que tiene mayormente esto, con mayor o menor posibilidades de acceso, por supuesto, como comprobamos tanto en la pandemia. Entonces, en pensarnos históricamente en las trayectorias de formación, nuestras experiencias y lugares de formación, y lo que dije de pensar la escuela como lugar de formación y con quiénes, los equipos de conducción, con todos, reconocernos como todos actores, con la palabra habilitada, la pluralidad de vivencias y de trabajos y de lugares y funciones de desempeño. ¿En qué territorio? Digo, este es nuestro territorio. ¿Qué menciono desde nuestro lugar? Bueno, ¿qué son estos? Este es el que tenemos en el campus ABC. ¿Tenemos conexión? No está conectada. Bueno, no sé. Esto es lo que estoy representando, ¿sí? Lo que estoy representando aquí son los 136 CIES de la provincia de Buenos Aires. Podríamos mostrar los institutos también, la tengo a Vivi adelante. Pero digo, aquí tenemos, ¿sí?, los CIES, que son las sedes físicas, donde, como otros lugares también, pero de lo que nos compete a nosotros que trabajamos, es a través de los CIES, los Centros de Investigación e Información Educativa, donde llevamos adelante la política pública y donde ¿qué quiero contarles con esto? ¿Qué quiero poner en debate con ustedes? La interpelación por la formación docente todo el tiempo. No hay respuestas cerradas, hay interpelación todo el tiempo, y ahora voy a ir con algunas cuestiones más al hueso de lo que me toca a mí, pero digo, esto es política pública a disposición de cada uno de los docentes, con interpelación de dispositivos de formación, porque como viene diciendo Julio, no es el mismo horizonte que tenemos hoy, ¿sí? ¿Cómo nos formamos? ¿Cuándo y dónde? Y cuando digo dónde, no es ingenuo decirlo, ¿sí? Dónde no es que estoy diciendo es en los CIES, digo, ¿en qué territorio? Cuando hablamos acá, Mercedes tocó también el tema de territorio. Bueno, ¿de qué territorios habitamos hoy? Yo me propongo decir, me gusta hablar de lo híbrido. Me parece que estamos mixturizados. Esperen que tomo agua. Este es un aula híbrida, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy yo? ¿Con quiénes estoy en estos momentos conversando? Por más que no puedan, a lo mejor están escribiendo en el chat, no lo sé, hay un tipo de interacción, hay alguien que está también participando, más allá de que yo pueda verlo o no. Si su mente está activa y está acá, entonces también está participando, nos estamos interrogando, ¿qué es la participación? ¿Siempre hay que denotar acción para estar participando? ¿O estoy participando aunque lo veo a Ignacio de Acero, ahí compañero mío, o Ignacio que lo veo atento, no sé si me está mintiendo, no importa, pero... Y está participando, y está activo. Digo, tenemos que estar haciendo una acción, dejo preguntas para pensar. En esta territorialidad híbrida, ¿qué quiero decir? Que estamos acá, estamos con otros y otras, en otra materialidad, seguramente. ¿Cuánto hace que estamos hibridados? ¿Cuánto hace que estamos conviviendo con pantallas? Estoy acá, estoy en un aula física, por supuesto, la gran interpelación es en la escuela y con menores, pero hablo de nosotros docentes. ¿Cuánto hace que estamos también con celulares a la mano y estamos conviviendo y con esa también dispersión? Seguramente estando aquí y ahora mismo a lo mejor estando con un celular. Tanto digo acá, saliendo por una pantalla, como estando conectado desde mi hogar, en un entorno virtual, pero estoy relocalizada físicamente con otros, pero también estoy en mi hogar. Digo, hablo de esa disrupción de cuerpos y de tiempos que nos trajo también lo digital, esa hibridación. Y eso hibrida formas de estar, de hacer, de pensar, la transformación subjetiva de lo que hablamos. Se vuelven límites difusos. Por eso también desde la formación docente nos estamos... Históricamente, y ustedes lo saben bien, cuando hablamos de formación docente, los dispositivos los pensamos como presenciales o a distancia. Hay una tradición
¿sí? De lo de distancia. Bueno, ¿qué pasa con esta hibridación? ¿Qué pasa con esos márgenes? Son difusos, ¿sí? La pandemia los difuminó mucho más. Entonces hablamos de... Tienen que convivir, y convivimos de hecho con distintos escenarios, más de lo físico, material y más de encontrarnos también en lo digital. De esto que decía, una relocalización física y temporal, que es el tiempo presente en lo digital. ¿Cuándo estoy presente en lo digital? ¿Sí? Si yo me conecto, ahora voy a pasar un poquito más al campus, pero si yo me conecto y estoy escuchando a alguien que expone, ¿cuál es el tiempo presente para mí de la participación y mi participación activa con Karina León, que a lo mejor expone y la veo en una plataforma, ¿sí? Y participo de otra forma, ¿sí? Pero ¿cuál es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo presente con ella en ese momento? Hay un diferimiento, pero no deja de haber una presencia y una participación. Lo dejo para pensar. Entonces son distintas materialidades, modos de ser y estar en ellas, que determinan esta transformación de los comportamientos conscientes o inconscientes, donde a veces replicamos. ¿Cuál fue el gran cuestionamiento a la escuela en la pandemia y al docente? Replican lo mismo que hacen en la presencialidad, ¿sí? Necesitan tener al pibe 3 horas adelante. Bueno, a lo mejor eso nos ha pasado, sirvió para interpelarse. Ahora también hacemos cosas en lo digital que en lo presencial no haríamos. Y pensémonos en un montón de cuestiones. Digo, es tanto lo que se difumina, hay cosas que de lo que traemos de lo presencial, que seguimos replicando en lo digital, lo que puede ser en lo personal, puede ser en lo profesional, pero también hay otras prácticas. El otro día, entre colegas, hablábamos, no sé, en un grupo, si se conforma un grupo de colegas para dialogar y alguien no tiene, no sé, se decide que tiene que salir del grupo porque va a haber, hablemos de los grupos de WhatsApp, ¿no? Como una comunidad, ¿no? En lo físico no se te ocurre decirle, bueno, te vas, te saco. Sin embargo, en un grupo de WhatsApp a lo mejor no le explicamos, chao, lo eliminamos del grupo. Digo, no merita también una explicación, vos, colega, bueno, ya no tenés que pertenecer. Quiero decir, es tan difuso que a veces tendemos que esos comportamientos, podemos replicar lo mismo que hacemos o no hacer consciente que hay cuestiones y de la convivencia digital y de lo que hacemos, de lo que manipulamos día a día, que tenemos que replicar prácticas de lo presencial. Esto también creo que lo dijo Mercedes, abogamos a la formación como lugar para la conversación, pero no, por supuesto, no es cualquier tipo de conversación, es encontrarse entre colegas, ¿sí? Es para poner los problemas, las situaciones problemáticas, por eso más aún en la escuela, ¿sí? En la escuela y luego, bueno, vamos a ver el otro territorio digital, pero poner en el centro las situaciones y las preocupaciones que nos atraviesan, con todo lo rico, con todo lo desafiante que tiene la escuela, de lo que habitamos, ¿sí? Y con todo el recorrido tecnológico que tienen. Yo les invito, por favor, a que piensen en sus instituciones donde se desempeñan a lo largo de los años y cuántos docentes, con mayor o menor sistematización, pero que vienen trabajando, que vienen interpelándose todas estas cuestiones. Creo que lo fundamental que tenemos que hacer de la formación docente es poner en valor eso, recuperar esas prácticas, que es lo que se está haciendo hoy en la jornada también, esa invitación a traer las experiencias, ¿sí? Nunca somos fundacionales, ¿sí? Siempre hay una historia detrás, hay una trayectoria también para repensar y transformar. Para una discusión, quizás sea eso, una discusión enriquecida, de escucharnos y de poner en valor lo que sabemos y todo lo que traemos, y poder hacer conscientes y poner también sobre la mesa las concepciones y las preconcepciones que podemos tener también, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando el lugar para la formación es lo digital? ¿No? Cuando el lugar de encuentro, si digo que ese es el lugar para la conversación con otros colegas, pero el encuentro es a través de lo digital. Aquí hay distintas, por supuesto, hablo desde la política pública, a ver si lo tengo por aquí, que es el campus virtual ABC, ¿sí? Cuando hablamos de plataformas de la gran concentración económica, sí, que de todo el capitalismo de plataformas, del extractivismo de datos, bueno, hay una política pública de la provincia de Buenos Aires que apuesta, como las universidades y demás, que apuesta a plataformas de código abierto, ¿sí? Y que defendemos y que
buscamos empoderar conjuntamente, que no es solamente a través de lo técnico, que es la materialidad que nos convoca, pero a su vez luego desde las prácticas, de qué hacemos ahí, ¿no? El desafío en lo digital como lugar de encuentro y de desencuentro que estamos viendo a nivel social, ¿no? Pero digo, nosotros para la formación, el desafío es constante en prácticas inclusivas y de construcción de la soberanía, ¿sí? Tomaba los ejes de estas jornadas, interpelarnos siempre la inclusión, y no solo en términos de, por supuesto, de discapacidad, sino de tener en cuenta, de considerar todas las diversidades. Quiero contar esto, nos interpelamos mucho, ¿quién es el sujeto docente que llega a las propuestas de formación docente? Para incluirlo, para alojarlo, para que se sienta alojado, alojada, ¿sí? Sabiendo que una plataforma en mayor o menor medida establece ciertas barreras, ¿sí? A veces lo más mercantil, por supuesto, para convocar la atención es más sencillo, o estás a un clic, ¿sí? Cuando hablamos de otro tipo de entorno, de mayor sofisticación, ¿sí? Porque te ofrece otro tipo de herramientas y personalización, el sujeto docente puede sentirlo como con mayor barrera o mayor distancia. Entonces, ¿cómo fomentar y trabajar en prácticas inclusivas? Y de construcción de la soberanía, como decimos, desde la política pública, disponer este tipo de plataforma es un horizonte de soberanía, como muchas otras. Sabemos que, también cuando hablamos con los técnicos, por supuesto que tenemos los cables transoceánicos que entran, sí, ya sabemos que son propiedad de Google, de Facebook y demás. Hablamos de capas, ¿sí? De capas de soberanía. Ahora, las capas que podemos, sí, que intervenimos. En las capas, sí, lo que está a mayor nuestro alcance, sí. O sea, hablar de un sistema de código abierto primero implica, y en este tipo de plataformas implica que no vendemos nada, no publicitamos nada, no nos llevamos datos, ¿sí? Está alojado en servidores propios de la provincia de Buenos Aires. Eso es un valor político enorme. Ahora bien, y sobre ese edificio, que podemos llamarle, sobre ese edificio, bueno, ¿qué hacemos? Porque yo puedo usar ese edificio que hablo como de mayor libertad en el código, en la personalización, pero puedo llevar prácticas también que obturen, ¿sí? E impidan la palabra del otro. Entonces también la interpelación es, pongo algunos ejes, la atención a las diversidades conectivas, hablamos ese territorio enorme, tremendamente diverso, ¿sí? En situaciones conectivas de cada docente. Muchísimos docentes hoy, cuando hacemos encuestas, se conectan a través de celulares también, ¿sí? Tener en cuenta eso. Y de destrezas digitales, que por supuesto que se sigue trabajando para que adquieran más y mejor, pero digo, atender también eso en cada sujeto que llega. Como prácticas de inclusión, ¿sí? Me refiero. Opacidad de plataformas, bueno, por supuesto también se utilizan, no utilizamos nada, sí, utilizamos otras plataformas también que son más opacas, pero poner este posicionamiento, y que hablaba Juli, político-pedagógico, a lo mejor es hacerlo transparente, es poder hacerlo consciente, ¿sí? Habitamos este mundo, bueno, pero esto, ¿qué tiene esto, qué tiene esta plataforma, esta materialidad, y qué tiene esto otro? Hacerlo, a lo mejor, para quienes estamos en este mundo digital es común, pero para muchos y muchas docentes eso es importante hacerlo consciente también. Bueno, un esfuerzo en la disminución de las barreras como prácticas inclusivas. Cuando digo de barreras, también, ¿cómo construimos los materiales para atender a la diversidad? Desde cosas muy sencillas. Quienes se dedican a accesibilidad digital también saben muy bien. A veces, para los lectores de pantalla, simplemente con no justificar el texto, ¿sí? que esté alineado a la izquierda, eso favorece. Y también, y es una discusión al interior, porque queda menos prolijo. Sí, pero estamos... sí, claro, se queda, pero tenemos otros sujetos que van a poder acceder más fácilmente a los materiales. ¿De qué forma? A veces nos encantaría hacer, bueno, cosas más inmersivas y demás, pero tenemos un docente que a lo mejor puede acceder a través de un celular. Les podríamos contar un montón de experiencias acerca de esto, con muy poquita conexión, y se descarga un PDF para poder ver en su tiempo, ¿no? de ocio, de formación, y bueno, y entonces colaborar también y pensar en ese otro.
Y también, bueno, lo que es los contrastes de colores, tener en cuenta, digo, en la construcción de materiales todo, y también este edificio que nos aloja que también lo contempla eso. Modos del encuentro. Hay algo, ustedes saben que la tradición de la formación a distancia siempre priorizó más lo asincrónico, lo que es el campus virtuales, ¿no? El encuentro en foros y demás. ¿Qué es lo que se ha observado más desde la pandemia? La necesidad de reponer más el cuerpo y la sincronía, de poder encontrarme con un otro y una proliferación de encuentros más. Necesito verte o ver las pantallitas, ¿sí? Como se extendió el Zoom o lo que sea, ¿sí? Mucho más de esa elección, y digo desde la formación, ¿no? Que a veces se elige más porque hay una necesidad de reponer. Por eso algunas propuestas voy a dejar al final, ¿no? Para pensar. Digo, eso, y también nosotros en los dispositivos incorporamos más la sincronía de lo que se venía haciendo, ¿no? Pero es esa tensión entre qué calidad de presencia puedo tener en un espacio sincrónico o asincrónico. ¿Cuándo puedo estar mejor en participación? ¿Será que siempre que tengo que reponer el cuerpo del otro, verlo en la pantalla para garantizarme que está? ¿O tengo otras formas también de validar su presencia y de que él o ella se sienta presente? Bueno, prácticas soberanas con respecto a todo esto. Cierro con esto, justamente. Prácticas soberanas, ¿en qué sentido? Esta interpelación del tiempo, de los tiempos nuestros. Si es necesario que para formarnos nos encontremos, por supuesto que sí, esto es maravilloso, que podamos encontrarnos en el cuerpo a cuerpo, tomar un mate, bueno, por supuesto, hablo desde lo digital. Esto, si no estaremos necesitando un mayor tiempo, una presencia diferida, ¿no? Un poder encontrarme con la voz de un otro, que las plataformas, por ejemplo, Moodle nos habilitan en un más sustancioso, más enriquecido, y un espacio, como decimos en Magellán, que habla de la suspensión que ofrece la escuela. Me atrevo a decir, si las plataformas con respecto a un WhatsApp, nos habilita un espacio de suspensión para pensar con otros tiempos más ricos, ¿sí? De no tener que estar ahí todo el tiempo, ¿sí? en una instantaneidad. Por eso hablo de contrapuntos a lo impuesto, a lo cultural de lo digital, ¿no? Como formas de contrahegemonía, a lo mejor. Poder elegir en qué tiempos me encuentro con un otro y que no tenga que ser lo instantáneo y el ya de respuesta. Esto es lo que no tenemos, por ejemplo, en una plataforma de código abierto. No se bloquean contenidos, ¿sí? El algoritmo no me bloquea, ¿sí? Hay humanos detrás, sí, por supuesto, que hay humanos que no bloquean, ¿sí? Pero no un algoritmo que subís un contenido y no sabés, ¿sí? Por la palabra que usaste o la foto que pusiste y demás, ¿sí? Porque el algoritmo lo identificó dañino, bueno, te bloquea. Sesgo, ¿es dañino? Claro que no. Dañinas hay muchas otras cosas, no el contenido que subiste, pero hay una palabra y demás. Esto también, esto es una práctica soberana, ¿sí? Del lugar que utilizamos, y cuando hablamos de pluralidad, nada se bloquea, todo se trabaja con el otro, se dialoga, se conversa, se argumenta, se discute, se debate. La cantidad de caracteres, ¿sí? Cuando hablamos de prácticas y de espacios soberanos, no hay un límite para que vos te expreses. Sí hay un respeto por el otro de cuánto me va a leer o cuánto me va a escuchar, pero cuánta imposición hay a la cantidad de caracteres, ¿sí? O se me venció, o esta también, se te vence el tiempo o lo que sea. ¿Cuánto argumentamos? Porque también se habla en los discursos tecnológicos, ¿no? La capacidad de síntesis. Bueno, ¿vamos a argumentar en 240 caracteres? 280, 140, lo que sea. ¿Podemos? Sí, puede que sí, pero a lo mejor necesito más, ¿sí? Y hay más profundidad también. Bueno, sin ese límite. Y esto, que lo represento así, simplemente, de justamente ese valor de la conversación entre colegas, de poder encontrarnos con estas características, por poner algunas, de no naturalizar que tengo tantos caracteres, que hay un bloqueo algorítmico, ¿sí? Que me encuentro con otro. Cómo pensar, es disruptivo incluso, cómo pensar la construcción de lo común en el espacio digital. ¿Cómo vamos a construir lo común?
porque lo que está es el individualismo, es el estatuto del yo, es lo soberano, que habla Eric Sadén, es el individualismo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer y cómo estamos siendo? ¿Sí? Proponiendo otras cosas, claramente, con las plataformas. Y bueno, yo tomo la plataforma que trabajamos, me parece que ponerla en valor para la formación docente, ¿sí? Lo que tenemos que tiene estas características que son contrahegemónicas a lo digital que abunda y donde nos encontramos todo el tiempo, ¿sí? Es esto también, la provincia pone a disposición esto. Pero bueno, todo por debatir, por supuesto, para encontrarnos, para seguir encontrándonos y dialogando. Simplemente, bueno, seguramente me quedan muchas puntas por seguir, pero las voy a dejar acá, así abrimos el debate. Gracias. Si no lo pasamos suelto. Sí, totalmente ahora. Bueno, muchas gracias a las tres. Tenemos muchos saludos en el chat, ninguna pregunta, así que debe querer decir que fue todo muy claro, que se entendió absolutamente todo. Las chicas juegan de locales, así que tienen saludos de los CIDES, de todas las regiones, agradecimientos a las tres y demás. Pero bueno, yo particularmente quiero aprovechar para celebrar este panel, para celebrar que hayamos podido unir a la provincia con la universidad para pensar los desafíos de la formación docente, que es un nivel no obligatorio, digo, y que con eso hay un montón de aristas para repensar y bueno, y de tensiones y de complejidades que atender en el día a día, en la universidad, en todo el territorio de la provincia. Bueno, tenemos tiempo para abrir a una pregunta. ¿Tenemos micrófono allá? Ya estamos. Así que bueno, para romper el hielo, sí, ahí hace la mano. Sí, obvio, por favor. Hola, bueno, hay varias cosas que mencionaron ahí. Bueno, yo vengo dando arte digital desde la primera entrega de Conectar Igualdad en 2010, en Lomas de Zamora, en escuelas. Ahora utilizamos las pacheras. Bueno, soy directora de un festival de artes electrónicas que este jueves da una capacitación de arte digital en la escuela pública en la EMBA Carlos Morel de Quilmes. Por fuera de cualquier institución somos un festival autogestivo y lo hacemos por amor a querer difundir las artes electrónicas, la multimedia y la cultura digital en todos los ámbitos, porque creemos que hay pocos circuitos de circulación y pocas capacitaciones. Cuando ustedes nombran el CIE, primero quiero decir que celebro en la gestión provincial este diálogo que puede haber, que es una necesidad que ya viene hace mucho tiempo y que con esto empieza a ser saldada de forma práctica, ¿no? Hay cosas que mencionaron como la capacitación situada, tales así que, bueno, esta capacitación que llevamos a la EMBA y que nos jugamos en ponerle arte digital en la escuela pública, porque vamos a compartir la experiencia que tenemos de estos 15 años de trabajar en la escuela pública. No pudimos presentarnos acá para poder dar como capacitadores porque estábamos construyendo este festival, bueno, fechas, entregas, proyectos, etcétera. No hemos podido postularnos para poder compartir esta experiencia que está buenísima y que hay un par de verdades que tiraron tanto en la charla anterior como en la actualidad, que tiene que ver con nosotros lo que hacemos es estimular al docente que pierda el miedo en el sentido de no conocer en profundidad quizás la totalidad del programa, como por ejemplo Inkscape, que es un programa de arte digital que trae la Conectar Igualdad, bueno, y que el alumno, uno le da 2 herramientas al alumno y el alumno da vuelta al programa y termina explicándonos cosas que nosotros no sabíamos del programa. Eso a mí me pasa cada vez que enseño una clase de arte digital. A la siguiente clase el alumno ya dio vuelta al programa. Ellos no tienen miedo, los alumnos no tienen miedo. Lo que sí es que están digitalizados, pero no están informatizados. No saben botón derecho, botón izquierdo, shortcut o cómo adjuntar cosas o cómo, ¿no? Pero sí están digitalizados. Entonces creo que nuestra fortaleza tiene que ser con poder enseñar estos programitas. Y también celebro la Conectar Igualdad, pero me preocupa que hemos perdido el doble buteo de Windows y Linux.
hay una realidad también que es que los pibes, desde la primera Conectar Igualdad, la formatean para instalarle Windows para que corran los jueguitos que ellos quieren. Entonces, toda esa batería de programas que existían en parte en el buteo de Linux, en la parte de Linux, del sistema operativo, terminaban, digamos, borrados por una reinstalación de Windows. Y tiene que ver con, y esta crítica es una crítica constructiva, tiene que ver con que las capacitaciones docentes no llegaron en tiempo y forma junto con el programa, ¿no? Se entregaron las notebooks y la conexión, la capacitación llegó después. Estamos ahora en una capacitación, 15 años después, en una capacitación de cultura digital. Se celebra. Y con respecto al CIE, también, crítica constructiva, creo que a veces hay una lejanía y que muchas veces los docentes vamos al CIE para obtener esos puntitos que necesitamos para poder tomar módulos y no necesariamente para formarnos porque realmente nos interese esa formación, sino tiene que ver con el sistema docente de puntaje, ¿no? Que se necesita, que muchas veces 0,5, 0,2 de puntos hace que vos puedas tener más o menos trabajo, ¿no? Es como multifactor, digamos, la problemática de, bueno, el puntaje docente. Entonces eso, me parece importante que podamos recuperar el lineamiento del open source, del software libre, porque nosotros como educadores no podemos enseñar desde perspectivas de programas privativos. Tenemos que enseñar desde la perspectiva de programas que puedan instalarse y que sean gratuitos. Eso, nada más. No, eso no puedo dar respuesta yo. Yo te iba a dar... no de los dispositivos, sí de la formación en los CIE. Primero celebrar que la política pública sea la que otorga el puntaje a las y los docentes por el derecho. Creo que no hablé, bueno, el derecho a la formación y el derecho también a su puesto laboral, ¿sí? Y la verdad es que también, y lo que vivimos a diario, cotidianamente, es muchísima gente, incluso que elige formarse y no acreditar, ¿sí? Que elige formarse y no acreditar, porque yo vengo para aprender y no necesito la certificación. Eso doy fe de todo el tiempo. O sea, la realidad es muy diversa. A veces que conozcamos 1, 2, 5, 10 docentes, eso no es el colectivo docente de toda la provincia, ¿sí? Digo porque eso vivimos a diario en ese tipo de... También incluso con muchísimos dispositivos, esto que hablamos de el CIE va a la escuela, cuando se trabaja así, cuando se abre la puerta de la escuela, bueno, ahí se trabaja in situ, no por puntaje docente, sino por la convicción, el trabajo, el derecho a la formación y el abordaje de la problemática de esa institución. Digo, la realidad siempre es compleja, es muy diversa, ¿sí? Pero celebro también que se acerque el docente a la formación por todos los motivos, ¿sí? Porque también tiene el derecho a su puesto laboral. Lo otro no sé. No, bueno, muchas gracias por la intervención. Con esta pregunta nos estamos quedando sin tiempo, así que les volvemos a agradecer a las compañeras, volvemos a celebrar, ¿no?, este espacio de encuentro, de debate, de discusión, de exposición también de nuevas ideas y de cómo venimos trabajando desde la política pública, desde la universidad, desde diferentes espacios. Las y los invitamos a quedarse al panel de prácticas profesionalizantes, donde van a exponer compañeras de ETP, de Educación Técnico Profesional, y compañeras de la Dirección de Tecnología Educativa. Muchas gracias.